El doctor Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita, es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la misma Ibero y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana. Es miembro del Comité de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de antropología religiosa y temas ético-jurídicos. Es autor de libros y artículos de opinión sobre tanatología, bioética, judaísmo y temas diversos de la línea humanista del derecho. Sus vastas publicaciones han tenido amplias repercusiones. 3 de sus libros fueron publicados en la editorial Oxford. Esto es Reflexiones sobre la vida y la muerte. En este programa el Padre Víctor discutirá el tema del sufrimiento y la dignidad humana. Yo quisiera retomar el tema con la pregunta, ¿es posible humanizar el dolor? Sí, es una pregunta muy importante, muy interesante, pero quisiera a este propósito responderte con una famosa frase que leí del gran poeta francés Paul Claudel. Claudel se pregunta, dice, ¿Jesucristo explicó la cruz? Y responde, no explicó la cruz, ni vino a destruirla, sino a extenderse en ella. Una función muy importante de los profesionales de la salud ante el sufrimiento humano es procurar humanizar el dolor. Esto es algo muy profundo y complejo que va mucho más allá de las técnicas terapéuticas. Es algo que implica, desde luego, el ámbito ético, el mundo de los valores auténticos, el desear el genuino bien del paciente que sufre las adversidades de la vida. En lugar de endurecerse ante el dolor, hay que ablandarse ante el dolor, afectarse ante él y buscar la comunicación profunda, espiritual, con el doliente. Por contraste, la deshumanización consistiría en la pérdida de lo humano, del calor y del talante humano, de la despersonalización o del uso de la persona como medio o como cosa. Lo que se haga por el enfermo, si no brota del amor y no considera en primer plano su dignidad, puede convertirse en una terapia vacía y en un consuelo hueco. Algunos hablan de cultivar una inteligencia emocional que propicie la empatía y la escucha. Cuando ya no es posible curar, el arte de la relación humana, el interés por la persona, se puede convertir en un elemento auténticamente sanante. El encuentro verdadero con otra persona como fruto del amor, el interés por la persona, se puede también convertir en algo como empatía con uno mismo y abre el camino para el conocimiento de todo lo valioso. Cuando las personas se encuentran de verdad, en la verdad del sufrimiento y del dolor, por duro que sea este, es una experiencia sanante y liberadora. Es la paradoja paulina del cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sin embargo, no es la fuerza, sino la comprensión la que conduce a la verdad que nos hace libres. Podríamos decir entonces que la escucha es lo que se necesita para humanizar el dolor, escuchar. Sí, de acuerdo. Escuchar a quien sufre en carne viva el dolor, la debilidad, la fragilidad humana y el lado oscuro de nuestra vida puede conducir a un extraordinario viaje, lleno de riquezas insospechadas a lo más hondo del corazón del hombre. En el acompañamiento espiritual
es de enorme importancia la escucha. Se requiere aprender a escuchar, pero aprender a escuchar supone desaprender, desprendernos de hábitos y tendencias que bloquean la escucha, tendencias a asumir actitudes directivas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, a dar consejos rápidos, soluciones desde fuera, recomendaciones piadosas, consuelos superficiales, imperativos categóricos, frases hechas. Todo esto no sirve. Es necesario asumir con sinceridad la mayéutica socrática, partir de la docta ignorancia, del no saber, qué es el sufrimiento, su valor y su sentido, su porqué y su para qué, a fin de dar a luz, mediante la escucha, un chispazo de su misterio profundo. Incluye escucharse a sí mismo, escuchar nuestro yo profundo que nos llama a una vida más auténtica. ¿Cómo consolar a los que lloran? Mira, Fernando, las lágrimas pueden derramarse como afecto de muy variadas emociones. Alegría, ternura, tristeza, amargura, desesperación, rabia y sufrimiento. Ante el sufrimiento, las lágrimas nos manifiestan nuestra vulnerabilidad, nuestra impotencia. Las lágrimas humanizan el dolor, liberan tensiones, relajan y pueden conducir a la paz y a la tranquilidad del espíritu, a la reconciliación consigo mismo y con los demás. No hay que reprimir el llanto ni excusarse por llorar. ¿Cómo consolar? Con apoyo, presencia, compañía y solidaridad, que se expresan, paradójicamente, muchas veces con el silencio, con un apretón de manos, con una caricia, con una sonrisa, con el mismo llanto y rara vez con palabras. En el dolor, en el sufrimiento, los ritos, ¿qué importancia tienen los ritos? Un gran tanatólogo francés, Louis Vincent Thomas, enfatiza el valor de los ritos funerarios. Y Saint-Exupéry exalta el papel humanizador de estos ritos. El rito es un propio del ser humano y su ausencia, por tanto, puede ser un signo de deshumanización. Marie de Genesel, una gran tanatóloga, exhorta a revitalizar los ritos en torno a la muerte para evitar entrar vivo a la muerte y no morir antes de morir. Siendo muy valiosos los ritos, pueden caer en rigideces o en estereotipos deshumanizadores. Los ritos humanos en torno al dolor y al sufrimiento, ya lo hemos mencionado, suelen ser la presencia, el abrazo, la caricia, la mirada, el gesto amable, la palabra y el llanto. Pero hay otros ritos que van más allá de lo humano. Por ejemplo, Durkheim define los ritos como prácticas relativas a cosas sagradas. Para él, una función importante del rito sería hacer penetrar lo sagrado en lo profano. Por lo demás, los signos y símbolos sagrados, que en el cristianismo llamamos sacramentos, tienen una función solidaria y comunitaria, y pueden tener dos funciones, purificadoras o consagratorias. Estos ritos o signos, aunque no son mágicos, suelen producir en el creyente conforto, alivio
físico y espiritual. Es que aquí yo creo que la pregunta es, ¿cómo conciliar el sufrimiento con la dignidad humana? Sí, tienes razón. ¿Qué es la dignidad, no? A veces se usa y se abusa de la palabra y muchos no saben lo que es. ¿Es posible que el sufrimiento se convierta en un baluarte y represente a la vez de un fracaso el triunfo de la dignidad humana? Desde el punto de vista del dolor, ¿se puede profundizar más el misterio de la existencia? ¿Puede el dolor engendrar una nueva luz? ¿Podría brillar esta si se parte del amor? Por lo expresado anteriormente, creemos que el dolor podría dignificar a la persona, hacerla más solidaria y madura. Ya vimos antes que Karl Jaspers hablaba del dolor como un instrumento de superación. El sufrimiento asumido con humildad conduce a profundizar en la verdad la propia existencia. Nos despoja de todo disfraz y nos lleva a la aceptación de nuestra caducidad, nuestra criaturidad, nuestra contingencia, nuestra fragilidad, la desnudez e impotencia del ser humano, y por lo tanto nos hace conscientes de nuestra necesidad de consuelo. También puede tener el dolor un efecto catártico, al purificarnos como un crisol de los falsos valores que se esfuman como el oropel ante el fuego del sufrimiento. Además, el sufrimiento nos hace caer en la cuenta, de modo duro y doloroso, de que nuestro futuro es incierto, pues solo podemos estar seguros de nuestra inseguridad. De nuestra existencia no siempre se moldea al conjuro de nuestros deseos. Es un gran logro acceder a esta conciencia que es un peldaño hacia la madurez. Madurez que conlleva la personalización del ser humano, pues el dolor y el sufrimiento propician la serena ponderación de los riesgos y de las adversidades, de los logros y superación que implica la condición humana. Pasemos al campo de la psicología. O sea, ¿cómo comprende el sufrimiento? ¿Cómo explica el sufrimiento la psicología? Desde el punto de vista psicológico, el ponderar la función personalizadora del sufrimiento no nos debe hacer olvidar que el dolor es un arma de dos filos. Generalmente la enfermedad está surcada de dolencias, molestias, aflicción, soledad, tristeza y a veces desesperación. Algunos consideran indigno el sufrimiento y apelan a la muerte provocada en nombre de la calidad de vida y de la dignidad humana. Desde luego, no hay en este punto unanimidad entre los psicólogos. Un gran literato, Albert Camus, por ejemplo, en La Peste, reconoce que el sufrimiento es fuente de solidaridad, que vincula y hermana a todos los hombres para luchar en un frente común, sean ateos o creyentes. En cambio, Sir Peter Medawar, filósofo de la ciencia, que 2 veces estuvo a punto de morir, mantuvo una actitud de indiferencia. Ni maldijo a Dios, ni le dio gracias o lo alabó. La religión no le proporcionó ningún consuelo. Una posición más extrema es la de Bernard Russell, que concibió el dolor como sinónimo de mal y los consuelos religiosos como un autoengaño. Ahora bien, desde el punto de vista de la psicología, son varios los autores que en la línea de Camus valoran y ponderan el sufrimiento en la vida humana. Así, por ejemplo, de acuerdo a la logoterapia de Viktor Frankl, el sentido de la existencia
Homo amans le llama él, y los valores de la acción, le llama Viktor Frankl Homo faber, y los de relación Homo amans, y también surge otro valor muy importante, la actitud sana ante el sufrimiento, y él le llama en varios de sus libros Homo paciens, el hombre que sufre. Paradójicamente, el hombre no sufre tanto por sentirse menos valioso que otros, sino el verdadero sufrimiento radica en no encontrarle sentido a la existencia. De aquí la importancia de una vida que es todo sufrimiento, encontrarle sentido al sufrimiento. En cambio, nuestra civilización del confort y del bienestar detesta el dolor, le vuelve la espalda, lo denigra y lo sataniza. Entre los psicólogos modernos, ninguno como Viktor Frankl se ha esforzado tanto en la búsqueda del sentido de la vida y, por supuesto, también en la búsqueda del sentido del dolor. El rechazo, los reduccionismos biologicistas, psicologistas y sociológicos. Él rechaza estos enfoques. Con el primer estudio, el hombre se reduce a un anexo de la zoología. En el segundo, la vida humana se reduce a un haz de instintos. Y en el sociologismo, el hombre se convierte en un juguete de las fuerzas sociales. La verdadera misión de la psicoterapia consiste en capacitar al hombre para trabajar y para gozar, pero también, al menos en cierto modo, para sufrir. Es parte de la misión del médico prevenir y liberar del dolor, pero esto no se puede hacer a cualquier costo. Hay, por lo demás, sufrimientos ineludibles y aún necesarios. Nos estamos acercando a los valores. O sea, ¿cuál será la relación entre el sufrimiento y el sentido de los valores? Así es. La reflexión psicoterapéutica sobre el logos equivale a la reflexión sobre el sentido de los valores. En cambio, las psicoterapias psicologistas están ciegas a los valores y a la dignidad humana. El valor de la persona es lo que se denomina dignidad, el valor de la persona. Y no debe confundirse con el valor útil de un ser humano que no tiene que ver con su dignidad. En los campos de concentración nazis no se odiaba a los seres humanos, solo no se les consideraba como dignos. No tenían dignidad las personas. Únicamente se apreció el valor útil de los esclavos, que cuando morían se convertían en materia prima para hacer jabones. Que sería el mismo caso, perdón que interrumpa, cuando las conquistas, ¿no? Cuando los indios que los veían no como seres dignos, no se asocia lo mismo. Bueno, una parte de esa visión, ¿verdad? Pero no es ni la de todos los conquistadores, sobre todo de España, quizá de los anglos se podría decir, y mucho menos de la conquista espiritual, como lo podemos explicar mucho más cuando vemos en Fray Bernardino de Sahagún el diálogo que hubo de los 12 franciscanos para no imponer la religión, sino para comunicarla, para exponerla, no para imponerla. El sentido de estar en el amor, y el amor es el que salva la dignidad de la persona. Una aplicación de la dignidad de la persona consiste en que bajo ningún concepto se puede rebajar a condición de simple medio. En cambio, se vive el sentido de la existencia realizando los valores por 3 caminos. Crean algo, configuran nuestro mundo, asimilando la belleza y la verdad del ser, y finalmente realizando los valores del padecer. Así, los valores creativos y vivenciales deben asumir además los actitudinales. Estos, aunque parezca extraño, son superiores en rango ético a los otros.
Para realizar los valores actitudinales necesito la capacidad creadora, la vivencia y además la capacidad del sufrimiento. Esta capacidad no se da, se adquiere. La apatía es la incapacidad de sufrir, que excluye la capacidad de realizar valores actitudinales mediante el sufrimiento. Estoy explicando a grandes rasgos la visión de Viktor Frankl. Para Viktor Frankl, la adquisición de la capacidad del sufrimiento es un acto de autoconfiguración. No nada más decide cosas, sino decido lo que voy a hacer. Después de narrar un caso de superación extraordinaria de un paciente con parálisis cerebral, Frankl escribe que cuando se asume el sufrimiento es un acto de autoconfiguración. No nada más decide cosas, sino decide lo que va a hacer. Se asume el sufrimiento, se crece, se da un incremento de fuerza y de energía. La frase del poeta Hölderlin es justa. El que se sobrepone a su dolor, sube más alto. Sufrir, además de crecer, ayuda a madurar, es decir, a alcanzar la libertad interior, no obstante la dependencia exterior. Esto se probó también en los campos de concentración. Una paciente desahuciada de tuberculosis pulmonar escribe que nunca antes en su vida había sido más rica. Sé que desde el punto de vista de este autor, Viktor Frankl, el sufrimiento es enriquecedor. Sí, el sufrimiento enriquece. Frankl afirma algo sublime que puede sonar hiperbólico. El sufrimiento no posee solo una dignidad ética, posee además una relevancia metafísica. El sufrimiento hace al ser humano lúcido. El ser se vuelve transparente. Y cita un poema de Demmel: hay una fuerza que se llama dolor. De ella emana la dicha pura. Pero el que mira en sus aguas siente pavor. Ve en el hondo pozo su imagen clara enmarcada por la noche. Bebe, la imagen se desvanece. Brota la luz. El hombre, al escuchar el abismo, al escrutar el abismo, descubre la profunda y la trágica estructura de la existencia. En el fondo, el ser humano es homo paciens, hombre sufriente. Se ha pretendido durante mucho tiempo embellecer la realidad haciendo al hombre víctima del miedo, del sufrimiento y de la huida ante él. Se buscó refugio en la actividad y en la racionalidad, mientras la necesidad del sufrimiento y su posibilidad axiológica pasaban a segundo plano. Con la acción se olvidó la pasión, y que también la existencia humana es pasión. La razón científica se endiosó y se creó la ilusión de que el sufrimiento, el mal y la muerte iban a desaparecer del mundo. Se olvidó que es necesario sufrir y afrontar el sufrimiento. Aquí conviene observar un contrapunto sobre el placer. El placer no debe perseguirse, pretenderse por sí mismo, e igualmente el sufrimiento. No puede afrontarse y adquirir sentido si se sufre por algo o por alguien. De lo contrario, podría degenerar en masoquismo. En este punto, Frankl va a coincidir con Max Scheler. El sufrimiento con sentido desemboca en el sacrificio. El sacrificio puede dar sentido incluso a la muerte. Por eso no es extraño que los destinados a morir se esfuercen por convertir su sacrificio en sufrimiento y en muerte. El sacrificio transfiere el sufrimiento del plano fáctico, de luz de simples hechos, al plano existencial de la realización humana. Además, el paciente se trasciende a sí mismo. Superando el dolor, como decíamos antes, se sube más alto, según la expresión de Hölderlin. Camina hacia la cumbre. Se trata, empero, de una ascensión humilde y sencilla. El doliente nunca hace un espectáculo de su dolor. No habla mucho,
más bien calla. El auténtico sufrimiento es mudo. Ya se señaló que es función del médico combatir la enfermedad y mitigar el dolor, pero esto no se puede hacer a cualquier precio. Para realizar una leucotomía prefrontal o transorbital es necesaria una ponderación del mal menor frente al mal mayor. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones del Homo patiens, el hombre que sufre? Víctor Frank postula decididamente nunca extender los cuidados paliativos hasta llegar a la eutanasia. Él concluye su libro Homo patiens, ensayo de una patología, o mejor dicho, pateodicea, preguntando ¿qué es el hombre?